hablando sobre sustentabilidad y salud mental. Durante los últimos años han surgido nuevas evidencias científicas acerca de la relación entre el estado nutricional y la salud mental de las personas. Los cambios en la dieta occidental y el aumento de las cifras de obesidad se han ligado a procesos de inflamación crónica que contribuye al desarrollo de depresión y otras enfermedades mentales graves. Como mencionó Anne Wigmore, la comida que comes puede ser la más poderosa forma de medicina o la más lenta de veneno. Con lo cual, damos paso a la siguiente ponencia de la licenciada en nutrición Mariana Navarro Tovar con el tema Nutrición y Salud Mental. Mariana Navarro Tovar es licenciada en nutrición por la Universidad Autónoma de Querétaro con un máster internacional en nutrición y dietética con especialidad en nutrición clínica por la Universidad de Jaén en España. Actualmente es docente de la licenciatura en nutrición de la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en la Universidad del Centro de México. Es jefa de nutrición del Hospital General de Soledad y presidenta del Colegio de Nutriólogos de San Luis Potosí. Demos un aplauso a la licenciada Navarro. Muchas gracias por la invitación y principalmente por incluir ese tipo de temas en la atención multidisciplinaria en el paciente. Entonces vamos a dar inicio a la ponencia. Esta plática está más enfocada a la parte de deficiencias y cómo es que van a alterar la salud mental, así como el caso contrario, ya les platicaron en la mañana un poquito de obesidad. En este caso vamos a abordar la otra contraparte, que sería la desnutrición. Lo que contiene la plática es nutrientes asociados a la salud mental, la valoración nutricional, algunos aspectos básicos que debemos de considerar sin importar nuestra área de especialidad, ¿no? Sí, tenemos medicina, enfermería, psicología, etcétera, son como puntos muy específicos que nos pueden ayudar a determinar riesgos. Y la atención nutricional junto con la suplementación que podría tener algún impacto positivo en los pacientes que tengan alteraciones de la salud mental. Generalmente me gusta empezar con esta pregunta respecto a si somos lo que comemos, porque de repente pensamos en esta pregunta y lo enfocamos como si tengo un peso alto, tengo un peso bajo o algún otro tipo de alteración, pero en la salud mental también tendría cierto impacto, ¿no? Respecto a así como un exceso de carbohidratos, si no tengo micronutrientes suficientes en mi cuerpo que permitan generar como una fisiología normal en el cerebro. Entonces sí es importante la nutrición no solamente en el aspecto de la composición corporal, sino del impacto que tiene sobre otro tipo de situaciones fisiológicas. Esta asociación respecto a lo que comemos y lo que presentamos como algún dato relacionado al comportamiento se ve o se documenta desde 1825. Entonces, este doctor Brigand Savarin hace como descripciones de la fisiología del gusto e empieza también a asociar cómo el consumo de cenas con a base de aves, en este caso patos y espárragos, tenían un efecto positivo sobre que incrementaba el sueño en estas personas. Esto asociado como al contenido o el tipo de aminoácidos que tienen estos dos alimentos, y además fue él quien empezó a hacer la descripción del efecto estimulante que tiene la cafeína sobre el cerebro. Tiene mucho tiempo de documentación lo que comemos con los comportamientos que podríamos presentar. Algunos efectos que podemos visualizar de manera gruesa es que una dieta correcta me permitiría tener todos los sustratos suficientes para generar todo el proceso fisiológico normal, es decir, producción de neurotransmisores, mejorar o proteger al cerebro, etc. Y por otra parte, elementos de la alimentación que podrían ayudar a potenciar el deterioro principalmente cognitivo. Entonces, también tendríamos elementos de nuestra alimentación que podría predisponerme a tener, por ejemplo, Alzheimer, predisponerme a tener demencia senil, etc. Entonces, sí tenemos factores bastante estudiados. Y al momento que me piden esta plática, hago como una reflexión respecto a la atención que
al menos como nutriólogos de repente tenemos en este tipo de situaciones, porque generalmente se trata como el impacto que tiene la enfermedad sobre la composición corporal, ¿no? Es decir, tiene un exceso de peso, pues lo trato, tiene una deficiencia, pues trato eso, pero realmente al momento que empecé a buscar más información para poder sostener más la plática, no hay mucha información respecto a cómo la parte de la carencia genera alguna situación negativa o bien alguna suplementación que pudiera mejorar, aunque encontré datos bastante importantes que son relevantes para platicar. También sería importante antes de contemplar el aspecto de si lo que consumo impacta la fisiología del sistema nervioso, o bien si más bien por mi comportamiento tengo este impacto sobre el sistema nervioso, y en realidad es una sinergia, ¿no? Al momento de que elegimos alimentos, no solamente atendemos una necesidad biológica, incluso atendemos una necesidad emocional o alguna necesidad social, ¿no? Creo que todos comemos un poquito más cuando tenemos algún tipo de evento, o estamos muy a gusto en la plática, o incluso algún estado de ánimo que afecte la ingesta que yo tengo de los alimentos. Entonces, si es una sinergia, a lo mejor tengo cierta deficiencia o exceso, tiendo a elegir cierto tipo de alimentos, pero pues van de la mano ambas situaciones. Y algo que es como desde el inicio y que explica muy bien esta relación, por ejemplo, la lactancia materna. Desde el inicio, si somos alimentados al seno materno, o estos bebés alimentados al seno materno, pues no solamente recibirán los nutrientes necesarios para que su desarrollo neurológico sea el óptimo, ¿no? Sino que también este lazo estrecho que tiene con su madre genera conductas diferentes en el niño que se alimentó al seno materno versus el que se alimentó con fórmula, por este acercamiento que tiene con la mamá. Y adicional sobre la madre, pues reduce también riesgos de depresión postparto. Entonces esto me gusta porque ejemplifica muy bien esta relación que tiene el proceso de alimentación, no solo la nutrición, sino todo el proceso sobre esta parte de las conductas y el comportamiento. Vamos a revisar entonces primero algunos nutrientes, puse solamente los relevantes que se asocian, ya sea por deficiencia, o más bien por deficiencia, a alguna alteración del sistema nervioso. Entonces, vamos a empezar con la vitamina B12. Se ha observado que pacientes o personas que tienen concentraciones séricas de vitamina B12 bajas tienden a presentar algunas alteraciones como confusión, desorientación, llegando incluso a la psicosis. Son personas más irritables y también genera alteraciones sobre el sueño, atención, conductas o pensamientos negativos también se ha asociado, depresión y demencia. Entonces, un consumo suficiente de vitamina B12 permitiría una reducción en esta sintomatología. La otra vitamina es el ácido fólico. El ácido fólico, el impacto o la profundidad de conocimiento que se tiene sobre esto y en el sistema nervioso es que permite la reducción en cuanto a la homocisteína, y esta homocisteína pues se ha asociado a deterioro cognitivo. Entonces, una dosis suficiente de ácido fólico permitiría que no desarrollemos, o no tan rápido, o no la presentemos incluso deterioro cognitivo o bien demencia durante la vida adulta. Y se ha observado mucho más impacto en aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa como diabetes, por ejemplo. También se asocia la deficiencia a datos de depresión, y se ha identificado como una posibilidad respecto a que un consumo suficiente de ácido fólico, principalmente durante la gestación, genera una reducción en cuanto a la incidencia de la esquizofrenia por la capacidad que tiene el ácido fólico en la expresión genética. El hierro es otro de los elementos. El hierro actúa principalmente sobre la mielina y también sobre el metabolismo de los neurotransmisores, principalmente la serotonina. Y por ende, una deficiencia de hierro, se observan conductas más depresivas, va a haber mayor fatiga, también se asocia a cambios de humor o bien déficit de atención, principalmente en población pediátrica. En el caso del zinc, tiene un efecto sobre la producción de la dopamina. Entonces, en caso de deficiencia, se asocia a pacientes con depresión severa, tienden a mostrar cifras más bajas de zinc sérico,
que pacientes que no tienen esta enfermedad. Y también se asocia a la pérdida de la función cognitiva. Esto asociado como al efecto que tiene el zinc como un potencial o un potente antioxidante. La vitamina D tiene una asociación respecto a la neuroprotección y la neuroplasticidad. Entonces, la deficiencia se ha asociado a principalmente adultos mayores que presentan una depresión severa. Entonces, también es importante dosis o consumos suficientes durante todo el ciclo de vida de vitamina D. Hablando de los macronutrientes, las proteínas, principalmente este aminoácido, el triptófano, las descripciones de inicio que se dieron, al igual que la cena de pato con los espárragos, se asociaba en estas cenas de acción de gracias, donde es común el consumo de pavo, que estas personas pues dormían o tenían un sueño un poco más rápido y placentero, ¿no? Entonces permitiría como esta tranquilidad por el consumo de este aminoácido. El aminoácido lo encontramos principalmente en aves, también en lácteos, oleaginosas, la soya y el pescado, pero está más cargado a proteína de origen animal. Y este permite un incremento en la secreción de la serotonina que ayuda a regular el apetito, el sueño e incluso el humor. En el caso de los carbohidratos como tal por deficiencia no tienen alguna asociación, sino más bien lo contrario. Se observa que pacientes que tienen niveles de serotonina sérica más bajos se tiende a elegir una mayor cantidad de carbohidratos, porque también el carbohidrato está asociado como una sensación de consuelo al momento de que lo consumimos. Es bien común ver en películas que se deprime una persona y va con el helado de chocolate, ¿no? Solemos elegir alimentos dulces y generalmente suaves. Y esta selección de alimentos con carbohidratos aumenta más en estas temporadas de otoño-invierno, donde aumenta un poco esta sensación como de nostalgia o melancolía, y que por ende los carbohidratos ayudarán un poco a dar como esa compensación emocional a través del alimento. En el caso de las grasas, aquí como efecto positivo de las grasas tendríamos la selección de ácidos grasos esenciales, principalmente de EPA y de DHA, que encontramos en fuentes animales, pescados y mariscos, principalmente pescados. Estas han observado un efecto positivo sobre pacientes con depresión junto con la terapia farmacológica. Es bien importante mencionar que el omega realmente no resolvería la depresión, sino más bien va a ser un conjunto que va a potenciar el efecto del tratamiento en el paciente con depresión. Y caso contrario con las grasas, si excedemos el consumo de grasas que permitan un incremento de la oxidación, pues se va a asociar a deterioro cognitivo. Es el caso de alimentos fritos o cualquier grasa sometida a alta temperatura. También tenemos sustancias bioactivas. Una sustancia bioactiva en la parte o el componente nutricional se va a definir como aquella sustancia que realmente no es necesaria para la parte del metabolismo, pero al momento de consumirlo sí tiene un efecto sobre el mismo, sobre nuestra salud, ya sea haciéndola mejor o empeorándola, como en el caso del alcohol. Los polifenoles que vamos a encontrar en los productos vegetales, entre más color tenga nuestra alimentación, más polifenoles vamos a poder consumir. Entonces, estos polifenoles se han asociado a que permiten la preservación de la estructura y por ende reducen el deterioro cognitivo. Otra sustancia bioactiva, esta específicamente está muy en dilema, la parte de la cafeína. La cafeína es un estimulante y podría ser perjudicial en algunas situaciones, entonces sí es importante conocer como la parte de qué se recomienda respecto al consumo de cafeína, pero se ha observado que pacientes que consumen cafeína pueden reducir un poco los síntomas o la intensidad de la depresión. Podría ser favorecedora el consumo de la cafeína, pero vamos a considerar efectos secundarios. Efectos secundarios que podríamos presentar con un excesivo consumo de la cafeína. Uno, la alteración, por ejemplo, de la tensión arterial en dosis muy altas, una alteración en cuanto a la absorción o eliminación de calcio, entre otros como síntomas gastrointestinales. Entonces sí es importante considerar cuándo se recomienda y cuándo no, y qué tipo, ¿no? Vamos a considerar dentro del consumo de la cafeína todas las fuentes de cafeína, no solamente el café.
El café sí es el que tiene la concentración más alta, pero también lo podemos complementar una dosis alta con otros elementos. Fuentes como bebidas carbonatadas, principalmente refrescos de cola. El cacao como tal, cualquier tipo de chocolate, va a tener una concentración importante de cafeína, y los tés, los más relevantes respecto a concentración de cafeína es el té verde y el té negro. La recomendación en cuanto a café como tal es no exceder 3 tazas por día, y en el caso de pacientes con baja ingesta de alimentos, no exceder 1 taza al día, porque el café tendría, o no sé si a ustedes les ha llegado a pasar, que si en la mañana tomo café, pues aguanta un poquito más el hambre, ¿no? Y si la doy a un paciente en donde le está estimulando el café, va a consumir solamente la bebida sin calorías con cafeína y me va a dejar de comer. Entonces no se recomendaría para pacientes que tienen baja ingesta de alimentos. Preferimos los filtrados o bien los liofilizados, que sería el café soluble, y evitamos aquellos cafés que son hervidos. Un café hervido también libera cierto tipo de grasa que se asocia a enfermedades cardiovasculares. Entonces, la preferencia, si lo quiero recomendar como para amortiguar los síntomas de depresión, sería un café filtrado o soluble. Y en pacientes que son tratados con inhibidores de la MAO, no se recomienda el uso de café. Ellos sí los vamos a restringir. Y en general, hablando de la nutrición, una dieta correcta, por ende, mejoraría la fisiología del sistema nervioso central y por ende reduciríamos como los riesgos de padecer alguna de estas alteraciones. Realmente no necesitamos algún tipo de suplementación para tener este efecto positivo, mientras respetemos las leyes de la alimentación, que es comer de forma variada, suficiente, equilibrada, inocua. De esta forma mejoraríamos como nuestra calidad nutricional en la dieta. Y vamos a hablar ahora de la contraparte, que sería una consecuencia de no recibir nutrientes suficientes. Muy específicamente también cómo valoraríamos esta parte de la desnutrición. Desnutrición, por definición, es una deficiencia de energía, proteínas o bien algún otro nutriente que cause un efecto adverso, ya sea sobre la composición corporal o sobre la función, y que estas deficiencias pues se reflejen en el resultado clínico del paciente. Entonces, cualquier paciente con alteraciones nutricionales pues tendríamos menos efectividad de todo el resto de las terapias, tanto la farmacológica, la psicológica o todas las que queramos enlistar. Un paciente con deficiencias no va a tener la terapia más óptima. Las causas de desnutrición podemos envolverlas en 3 rubros principales. La primera, alguna alteración de la ingesta. Ejemplo, el medicamento que de inicio pudiera causar un poco de anorexia, pues va a ser como la causa de esta situación, la reducción de la ingesta, ¿no? O algún trastorno psiquiátrico. El punto número 2, alteración ya sea en la digestión o absorción de nutrientes, que estaría más cargada a alguna otra entidad patológica. Y el 3, incremento en los requerimientos de un estándar comparado con la misma persona, es decir, aquel paciente que a lo mejor tiene alguna enfermedad hipercatabólica, cáncer, tuvo una cirugía, etc. Se ha observado en pacientes con sarcopenia, que es donde se afecta tanto la reserva muscular como la función de esta masa muscular, y principalmente se observa en adultos mayores, que estos pacientes que tienen una reducción de la masa y la función permite generar muchas alteraciones, y no solamente en la composición de una forma biológicamente hablando, sino que también este paciente, entre más desnutrición presente, más dependiente se va a hacer, y termina siendo como un círculo vicioso donde me deprimo porque estoy en una composición corporal que no estoy acostumbrada, me tiene que cuidar, y es un cuento de nunca acabar porque no genera un mayor apetito el hecho de que el paciente tenga una desnutrición. En general, los pacientes con alteraciones psiquiátricas, y seguramente lo escucharon en la mañana, tienden a un incremento de peso. O sea, la mayoría, hablando de estudios de composición corporal en estos pacientes, depresión, pacientes con síndrome bipolar, esquizofrenia, etcétera, tienden a pesar un poco más que el resto de la población. Se aumenta el tejido graso, pero es importante desglosar muy bien este tejido graso porque también pueden presentar
datos de deficiencia. Entonces, el hecho de que el paciente tenga sobrepeso o obesidad no le exime de algún tipo de carencia. Entonces, es necesario no solamente estimar el índice de masa corporal como un indicador único respecto a si su nutrición es buena o es mala. Entonces, necesitamos diferenciar la masa muscular del paciente y la masa grasa. Tenemos algunas entidades, por ejemplo, obesidad sarcopénica, es un paciente con un IMC alto, pero que la depresión muscular está siendo marcada, ¿no? ¿Qué efecto tendría esta desnutrición? El primer impacto sería sobre la reducción de la reserva magra, reducción de las proteínas viscerales que pudieran causar durante todo este proceso una alteración de la respuesta inmune, una alteración en cuanto a la funcionalidad orgánica y por ende una disfunción orgánica ya en desnutrición severa. También dentro de los efectos, hablando en un contexto de un paciente hospitalizado, el efecto que tiene la desnutrición sobre el sistema de salud es bastante amplio, ¿no? Entre más desnutrición presente el paciente, más días lo tendríamos durante este proceso de atención y pues incrementaría el costo. Se estima, es diverso según el tipo de hospitales que se analice, entre un 19.7 hasta un 70% más el costo que generaría una patología particular si tiene o no desnutrición. Entonces es más costoso atender pacientes con desnutrición, incrementa las complicaciones e incrementa la mortalidad del paciente. También lo que les mencionaba, que incrementa dependencia, acelera las complicaciones que pudiera presentar y el círculo vicioso que forma respecto a que genera más dependencia, más depresión, menos ganas de comer. La valoración que se sugiere se hace por un proceso de atención nutricional que requiere sistematizar este proceso de valoración y estas herramientas que utilizamos deberían poder reflejar como el estado carencial sin importar la composición corporal del paciente y de inicio se recomienda un tamizaje nutricional. Un tamizaje nutricional es una herramienta bastante corta, sencilla, que cualquier personal de salud podría aplicar sin requerir un conocimiento profundo de la nutrición. Vamos a ver algunos. Los más reconocidos es el NRS 2002, el MOST, MNA, la valoración global subjetiva, y existe una versión diferente de esta misma, que es valoración global subjetiva, generada por el paciente. Estas herramientas contemplan estos factores de riesgo. 1. Un paciente con un IMC por debajo de los 20.5 y que curse con una enfermedad crónica es un paciente de riesgo. 20.5 en población sana sigue siendo normal. Nada más aquí es importante hacer la consideración sobre la edad. En un adulto mayor, 20.5 ya es un problema de desnutrición. Una pérdida reciente de peso sin que haya sido intencionada. Una reducción de la ingesta de alimentos, la enfermedad que tenga el paciente si podría potenciar la baja ingesta o la mala absorción de nutrientes y adultos mayores en general son población de riesgo nutricional. El primero que revisamos de tamizaje es MOST. MOST es diseñado por Espen y en este tamizaje se contempla alteraciones más como en un contexto comunitario, no tanto como individualizado como podría ser en el caso del hospital. Entonces, va a considerar aspectos del estado cognitivo del paciente y qué tan funcional es este paciente. Considera también aspectos que hayan limitado la ingesta de alimentos y es el más recomendado cuando quiera hacer algún tipo de estudio comunitario. Estos son los datos y si ven son datos bastante sencillos de obtener. El índice de masa corporal, y voy sumando los puntos, si perdió peso o no de una forma no intencional de 3 a 6 meses, qué porcentaje de peso perdió y si el paciente tiene alguna enfermedad aguda o bien no le fue posible recibir algún tipo de alimento, sumamos puntos y definimos si tiene riesgo o no. Este solamente me dice si está bien o podría tener algún problema. El otro es NRS 2002 y este se basa en el anterior, en MOST.
Este también es de los más usados en el contexto hospitalario junto con la valoración global subjetiva y nos permite, o el objetivo inicial de este tamizaje fue identificar a aquellos pacientes que podrían beneficiarse de una atención más pronta en cuanto al aspecto de nutrición, es decir, algún tipo de soporte nutricional. En cuanto a qué tan específico es bajo, porque también al igual que el anterior solo me dice tiene o no tiene un problema, pero es muy sensible, es decir, que todos los pacientes que tendrían problemas nutricionales los va a detectar la herramienta. Este es NRC 2002, si ven son 4 preguntas iniciales muy parecidas al anterior, solamente que en este agrego si el paciente tiene una enfermedad grave. Si me respondió que sí a cualquiera de estas, me voy a la segunda parte que me divide como en 2 columnas principales. Alteraciones de ingesta y de peso, y la otra es qué tan grave es la enfermedad que presenta el paciente. Lo ubico, sumo los puntos y si es mayor de 70 años le sumo otro punto y ya me dice si tiene o no riesgo nutricional. A partir de 3 puntos hacia arriba es un paciente con riesgo nutricional. El otro es MNA. MNA es de las únicas herramientas como validadas y es la más utilizada en adultos mayores, es la más recomendada para la aplicación de tamizajes nutricionales en esta población, independientemente si están en algún tipo de residencia o viven en casa. Es específica del 96 al 98%, entonces tiene muy buenos resultados esta herramienta, específicamente en adulto mayor. Donde sí no tiene buenos resultados es un adulto mayor hospitalizado, ahí sí no es muy buena herramienta. Aquí no se alcanza a ver la herramienta, pero vamos a una primera parte, que son estas preguntas. Hace preguntas respecto a cambios en ingesta, cambios en peso, tomamos algunas mediciones, ya sea el peso o la talla para sacar IMC, o bien algunas otras como circunferencia de brazo o pantorrilla que me hablen de su reserva muscular. Ingesta de alimentos y sumamos puntos. Si me da un total de 8 puntos hacia arriba, sigo con el resto del tamizaje, si no, no es un paciente con riesgo nutricional. Y la otra es la valoración global subjetiva. Esta BGS fue la primera herramienta de tamizaje nutricional y por ende ha sido de las más reconocidas. De hecho, los puntos de comparación generalmente se hacen con BGS o con NRS 2002. Inicialmente se opta o se diseña para pacientes postquirúrgicos de tubo digestivo, donde veían muchos problemas en cuanto a la nutrición. Y esta es la que recomienda Aspen. En el componente de nutrición, Aspen y Espen son los que tienen la mayor cantidad de evidencia científica respecto a recomendaciones de intervención y de valoración nutricional. Esta reporta, si bien son muy diferentes a MNA, que es sensible en el 82% de los casos, es específica en el 72% y que se reproduzca entre cada uno de los evaluadores es de 80%. Tiene cifras bajas porque muchos de los componentes sí dependen de la experiencia que tenga para aplicar esta herramienta y por ende si yo tengo a mi percepción que el paciente tiene depresión severa, para mi compañero puede ser que no, entonces esto es lo que hace un poco difícil la aplicación de valoración global subjetiva. Esta me marca, a diferencia de las otras, 3 indicadores. Uno, el paciente que no tiene cambios o son mínimos y que por ende no representan un riesgo, es un paciente, por así decirlo, en ese momento normonutrido. Una B es un paciente que tiene cambios y que me representa un riesgo. Si no lo atiendo ahorita, va a terminar con desnutrición. Y un paciente C es aquel paciente que definitivamente tiene desnutrición. Entonces, esta sí me puede clasificar en 3 estadios. Y esto es lo que pregunta valoración global subjetiva. Si ha habido cambios en el peso en 6 meses a la fecha, si tiene un cambio en la ingesta, ya sea que coman pocos sólidos o que prefiera beber líquidos sin calorías, si tiene síntomas gastrointestinales, si hay un diagnóstico que genere más catabolia, si hay estrés en la parte tanto biológica como emocional, actividad física, los componentes de reserva grasa y magra, y si tiene edema asociado a un proceso de desnutrición. Entonces, generalmente estas las vamos clasificando con base a mi experiencia clínica, decido si lo clasifico en A, en B o en C. Lo que tiene más peso sobre BGS es la reserva de la masa muscular y si perdió peso o no. Pacientes con detección de riesgo, que vamos a analizar de una forma más profunda,
los cambios de la ingesta que se deben y específicamente cuáles son estos cambios a la ingesta. Puede contener alguna dieta normocalórica, pero tal vez la proteína es la que no está logrando cubrir. Cambios en actividad física, efectos secundarios de los fármacos, como les mencionaba, aumento o disminución del apetito, consumo de sustancias bioactivas, que sería ya sea un factor de protección, son sustancias bioactivas naturales, como pueden ser los polifenoles, o el consumo de alcohol, que sería otro problema. Y la conducta alimentaria, también cómo se refleja este proceso de, no sé, de depresión a que coma menos, o de ansiedad a que coma más, por ejemplo. Y algo característico en la población con estas patologías es que en la mayoría, esquizofrenia, depresión, bipolaridad, se observa esta conducta sedentaria. Conducta sedentaria se define cuando en nuestras 24 horas de ese tiempo, el 60 al 70% lo utilizamos en estar en el celular, en ver la televisión, en cosas que no ameriten un incremento de la actividad física. Entonces la mayoría presenta esta conducta y es un problema de riesgo nutricional, tanto para el exceso de peso como para la desnutrición, porque si no se mueve el paciente, no fortalezco la masa muscular. Se asocia esta conducta sedentaria a que incrementen los síntomas de ansiedad y de depresión, y también es muy característico en pacientes con trastorno bipolar y con esquizofrenia. Durante este proceso de valoración también debo de identificar todas las barreras que pudieran afectar la adherencia al tratamiento nutricional. Y en esta parte, en nuestra profesión como nutriólogos, es un poco difícil la prescripción como tal de alimentos, ¿no? Porque, por ejemplo, en fármacos, y aún así es difícil la adherencia para el paciente, pues me tomo la pastilla y podría amortiguar mi problema. Pero en la parte de alimentación le estamos pidiendo al paciente que haga algo al menos 3 veces por día durante toda su vida. Entonces, de repente la adherencia suele ser muy, muy baja, hablando de los planes de alimentación o nuestras intervenciones, y solamente nos dedicamos a prescribir dietas. Nos vamos a considerar si hay falta de conocimiento para que no se reduzca darle un menú, sino que también le dé información que le permita ser consciente de que si no lo cambia, pues va a generar más problema, ¿no? El recurso económico, que también es común se dan dietas a lo mejor de un blog que me dio el laboratorio, y jamás contemplé que este paciente ni puede comprar salmón o no puede comprar espárragos. Entonces esto va a hacer nula la adherencia que tenga a la terapia nutricional. Las expectativas, o sea, si él o ella ve realmente que esta alimentación me va a generar o no un beneficio, o que espero lograr, a lo mejor tiene un bajo peso y piensa que con pisar el consultorio pues va a aumentar 5 kilos en ese momento, y pues no va a ser de esta manera. Entonces ver un punto medio entre la expectativa y lo que es biológicamente y éticamente posible, y las capacidades que tenga de ejecutar esta recomendación. ¿Qué acciones tendríamos cuando detectamos a un paciente con riesgo de desnutrición o bien con desnutrición a través de estos tamizajes nutricionales? Si nos dedicamos a la medicina, pues ver si le puedo ayudar con algo. Valoro la terapia farmacológica y veo si doy algún fármaco que amortigue el síntoma o cambio el fármaco para que tenga un poquito más de hambre, lo que sea conveniente para mejorar su situación. La otra son terapias cognitivo-conductuales, porque en la parte de alimentación es un hecho, y seguramente ustedes tienen un hábito que no les gusta de alimentación. No. Yo creo que la mayoría tenemos un pecadito por ahí que no nos gusta compartir en público, pero que sabemos que nos hace daño, no más porque somos personal de salud. Pero el cambio de ese hábito representa un enorme esfuerzo por la conducta que tenemos, o tan apegado que tenemos el hábito o la costumbre o la necesidad de ese producto. Entonces es bien importante ayudarles con terapias cognitivo-conductuales que realmente les permita hacer ese cambio o el switch de que si necesito hacer el cambio en mi alimentación y mejorarlo por ende. La otra es que las prescripciones de dieta pues son exclusivamente de licenciada en nutrición. Sí, es un poco contraproducente mi comentario porque soy nutrióloga, pero sí es bien importante tener esto a consideración, porque es bien común recibir en consulta a pacientes que recibieron algún otro tipo de recomendación
ya sea médico, enfermera, lo que ustedes quieran, incluso de la vecina. Y tal vez él sienta que le funcionó, y cuando nosotros le decimos algo que sabemos que mejora su salud, pues resulta un poco difícil para el paciente entender como tú, niña, ¿por qué vas a decir qué comer? Cuando mi vecina me dijo que era mejor este alimento, o tal persona me dijo que lo quitara porque me hacía daño. Entonces sí es un poco difícil, porque también el nutriólogo contempla mucho más cantidad de cosas para seleccionar qué alimentos específicamente son aptos para esta persona. Entonces sí, el trabajo multidisciplinario es fundamental en cualquier atención a salud. Y también observamos estrategias que permitan incrementar la actividad física del paciente. Dentro de la intervención nutricional, emite entonces un diagnóstico, selecciona la vía, si es vía oral, si el paciente tal vez requiere incluso algún otro tipo de soporte como algún acceso por sonda, y especifico las necesidades de nutrientes que van a beneficiar a mi paciente. La atención general de desnutrición es una dieta alta en calorías. Aquí en la alta en calorías habrá que contemplar si una conducta de la desnutrición normal podríamos tener como un hipercatabolismo. En este tipo de pacientes, con la reducción de la actividad física y la propia composición corporal, pudiera ser no tan necesaria una dieta tan alta en calorías. Entonces habrá que observar la situación. Lo que sí es que las proteínas van a estar ligeramente incrementadas, alimentos de densidad calórica alta, es decir, poquito volumen, muchas calorías. Valorar suplementos líquidos orales tipo Ensure, Fresubin, Enterex, la marca que sea, pero un suplemento líquido oral mejora mucho incluso el apetito del paciente. Y la corrección de micronutrientes en caso de identificar deficiencias. Si es una deficiencia leve a moderada, lo primero que hago, la corrección de desequilibrio de líquidos y electrolitos, que esto no nos compete a los nutriólogos, sino más bien en el aspecto médico. Introducir alimentos lo más rápido posible. Estos alimentos deberán lograr cubrir la demanda del paciente, idealmente durante la primera intervención, es decir, hoy ingresó el paciente, hoy mismo inicia la alimentación y cubrir su demanda. Y vamos a ir incrementando según la tolerancia de la primera intervención. Si a lo mejor es mucho tiempo que no consumió alimentos, pues voy con volumen pequeño para que poco a poco vaya incrementando la capacidad gástrica. E idealmente en adultos 40 calorías por kilo mínimo cuando tenemos como este dato, y después lo dejamos como a libre demanda siempre y cuando eduquemos sobre una selección correcta de alimentos, porque si no luego va a subir de peso en grasa y no de masa muscular. Proteína en el día 1.6 y vamos incrementando 3 a 4 veces más de este valor inicial. Y la relación de las proteínas no calóricas, no proteicas, es decir, carbohidratos y lípidos versus cada gramo de nitrógeno, la tendríamos una relación de 150 calorías de carbohidrato y lípido por cada gramo de nitrógeno que yo le aporte a la alimentación. Y tenemos una expresión intensa de la desnutrición, que sería pacientes que tengan riesgo a sufrir un síndrome de realimentación. Este síndrome de realimentación, no sé qué han escuchado o si han escuchado de este síndrome. ¿Ah? Este síndrome de realimentación se describe por primera vez después del Holocausto. Empiezan a alimentar a las sobrevivientes del Holocausto y vieron o observaron más bien que fallecían al momento de realimentarlos. Entonces, pacientes con desnutrición intensa, no se trata de atiborrarlos de comida, sino más bien equilibrar y mejorar sus condiciones hemodinámicas para que con esto no represente un riesgo al inicio de la alimentación. A resumidas cuentas, este síndrome de alimentación se presenta, hay un proceso de inanición. Entonces, cuando yo recibo esta inanición, me permite a nivel sérico tener una deficiencia de magnesio, de potasio y de fósforo. Todo esto está bajo, inicio la alimentación, se libera insulina y esta me ayuda a meter todos estos electrolitos a la célula. Entonces, a nivel sérico queda prácticamente nada, y esto genera las fallas o las alteraciones cardiopulmonares que resultan en la muerte del paciente. Entonces, debo de identificar muy bien el paciente que tiene riesgo a sufrir ese tipo de síndrome de alimentación. Y ahorita con esto van a ver que no solamente necesito ver un paciente en piel y huesos, puede ser un paciente con un peso normal en el que pueda presentar el síndrome de realimentación. Datos de riesgo es que perdió peso en estas proporciones: 5% en un mes, 7.5% en 3 meses y más de 10% en un periodo de 6 meses.
Reducción de la ingesta, que tengan ayunos por 7 días, que tengan dietas hipocalóricas de mucha o larga duración, anorexia nerviosa, toxicomanías como el alcohol, depresión mayor en el adulto, infecciones crónicas como VIH o tuberculosis, pacientes hipercatabólicos como puede ser el cáncer, posoperatorios, principalmente cirugías bariátricas, y problemas psicosociales que no permitan la ingesta, y que puede o no tener un incremento de la pérdida de nutrientes o bien una disminución de la absorción de nutrientes, que podrían ser algunos de los datos: diarrea o vómitos severos, alguna disfunción gastrointestinal o bien el uso crónico de antiácidos, diuréticos o laxantes. Entonces puedo tener un paciente con riesgo a síndrome aunque tenga un IMC que lo ubique en obesidad tipo 2 o tipo 3. Entonces sí es importante diferenciar los datos de riesgo. ¿Qué hago con síndrome de la alimentación para prevenir que no suceda? Lo primerito es hacer una corrección de electrolitos junto con una suplementación de la tiamina, 200 a 300 miligramos vía oral en un periodo de 5 a 10 días. De ser necesario, si el paciente presenta síntomas de deficiencia de tiamina neurológicos, voy a hacer una infusión de 100 miligramos por vía intravenosa hasta que se corrijan. Una vez que tengo la corrección de electrolitos, administro de forma gradual las calorías y voy a aportar de 5 calorías por kilo, que es una cantidad muy baja, tengo que empezar muy abajo, hasta 20, que también es una dieta hipocalórica en cualquiera de las dos condiciones. Mantengo esta dieta en un periodo de 3 a 4 días para más o menos en 7 días intentar cubrir lo más que pueda de su requerimiento energético total, considerando esta parte de la represión muscular. La proteína de 1.2 a 1.5 y suplementación de fósforo, magnesio y potasio de una forma sostenida hasta que termine como esta parte de la terapia hospitalaria, y ácido fólico 5 miligramos por día. Otros datos de intervención nutricional para pacientes con trastornos psicológicos, más bien psiquiátricos, podríamos tener trastorno de adaptación. Lo que vamos a hacer, darle metas concretas al paciente y pequeñitas, es decir, si tiene un muy bajo consumo de alimentos, que le agregue una tortilla en la comida, por ejemplo, datos pequeñitos que le permitan incrementar la ingesta. Tratar los síntomas, diarrea o ansiedad, diarrea a través de una dieta astringente, y la ansiedad fraccionando las comidas y dando comidas de bajo aporte calórico para que no genere un incremento importante de la ingesta. En el caso de ansiedad, usar alimentos que le reconforten al paciente sin que esto resulte en una amenaza para su peso, es decir, no le voy a dar helado, ni pastelillos, ni demás, sino una modificación de estos que le permitan incrementar la ingesta. Trastornos asociativos, si hay algún alimento que clasifique como que es malo para su salud, pues evitarlo si el tipo de alimento lo permite. Si piensa que las verduras le hacen daño, pues habrá que trabajar en que cambie el pensamiento, ¿no? O bien algún alimento que le genere o asocie alguna sensación negativa. A lo mejor falleció un familiar justo cuando estaba comiendo algún alimento en particular y desde ahí no quiere comer ese alimento, entonces habrá que respetar esa emoción. Depresión, suplementación de omega 3, que ahorita les voy a platicar como las evidencias. El comer social, es decir, no dejar que el paciente coma solo nunca. Y regular los tiempos de comida, darle un poco de estructura que le permita desayuno a las 9 con familia, la comida con los hijos, así de esta forma darle un poquito más de estructura a los tiempos de comida. Trastornos de personalidad, ser un poco más flexibles en tanto el tipo de alimentos y los tiempos de comida. Generalmente tendemos a dar como reglas muy rigurosas para el paciente y pues no va a ser factible para ellos. Y darle la mayor variedad posible. Trastornos psicóticos, también ayuda el comer social, comida lo más simple posible para la elaboración y la alimentación. Si le doy un alimento que lo agarra y se desborda y se aguada y demás, pues tampoco va a ser lo más apropiado. Listas de compras, nuevamente le doy estructura al paciente y valoro el uso de suplementación por bajas ingestas. También existe estudios sobre algunos
patrones de alimentación que podrían resultar favorables para los pacientes. Uno, la dieta mediterránea, y el sustento de la dieta mediterránea en ellos es el alto consumo tanto de antioxidantes como de omega 3 que permiten como este efecto respecto a la reducción de síntomas de ansiedad, de depresión, podría funcionar. Aquí la desventaja es que pues por nuestra cultura alimentaria pues es un poco difícil tener esta estructura de una dieta como tal mediterránea. Y la otra, esta hay mucha como controversia de patrones de alimentación vegetarianos. Encontré algunos datos respecto a que pacientes que tienen este tipo de patrón vegetariano tienden más a mostrar cifras de depresión. Desventaja que le veo a los estudios es que no hay como una especificación respecto a qué tipo de vegetarianos son, porque tenemos varios. Los veganos, que no comen nada de productos de origen animal, ovo-lacto, que ya incluimos proteína animal, flexible, es decir, aquella persona que de los 7 días de la semana solo 2 come carne y los demás es vegetariano. Y el crudivegano, que es como de los más recientes que han salido como patrones de alimentación, a los que yo le veo problema por la eliminación de alimentos es al vegano por el tipo de aminoácidos. ¿Se acuerdan del triptófano? Este aminoácido pues es difícil encontrar de una forma abundante solamente en productos vegetales, entonces sí podría representar un problema, más si tengo como antecedentes de este tipo de enfermedades. Y el crudivegano, realmente no hay muchos estudios porque es difícil someter a un paciente a que consuma solo frutas y verduras crudas, que tampoco sería ético, y como es reciente, pues no hay mucha información al respecto, pero también representa un problema de deficiencias nutricionales. Este otro estudio que encontré hacía una comparación entre vegetarianos que practicaban yoga y pacientes que tienen una dieta omnívora que también practicaban yoga. En ninguno de los dos grupos se presentaba en alta incidencia estos datos de ansiedad, estrés, depresión. Entonces, el yoga como tal permitiría una reducción de los síntomas. La diferencia significativa entre vegetarianos y omnívoros que practican ese tipo de actividad física es que vegetarianos lo hacen más como un estilo de vida y los omnívoros más como, pues me va a beneficiar a mi salud y por ende la realizo. ¿Sí? Entonces podría suponer que el tipo de práctica vegetariana con yoga pues reduce, o por el tipo de práctica o de vida que tienen, pues tenderían menos a presentar ese tipo de sintomatología. La otra es la actividad física, que también tiene evidencia importante. Este artículo que ven aquí en el pie hace un estudio sobre el impacto que tiene la actividad física en adolescentes principalmente, y observaban que al momento de instaurarles un ciclo de actividades físicas mejoraba los síntomas positivos, es decir, aquellos de alegría y demás los potenciaban. Perdón, al revés. Los síntomas negativos podrían mejorar, pero los que estaban bien, o sea, como alegría y demás, se quedaban igualitos. También encontró como los datos de efecto que tiene sobre el paciente, ¿no? En el aspecto social emocional, mejora autoestima y por ende son pacientes que podrían incrementar el compromiso, no solamente la actividad que tengan como académica, sino también mejoraría la adherencia a las terapias médicas, nutriológicas, psicológicas y demás. En la parte de académica y desempeño, mejora el comportamiento, la memoria, la cognición y por ende tienen mejores resultados en las evaluaciones, y también permite como generar un ambiente grupal mucho más ameno que favorezca el conocimiento, la generación de conocimiento. Datos de depresión o suicidio, reduce los síntomas y los riesgos de que lo hagan, y a mayor actividad física, menores síntomas de depresión tendrían los adolescentes. Respecto a déficit de atención o bien con hiperactividad, mejora como las funciones o el comportamiento en un núcleo social, y también mejora como los aspectos motores y emocionales, y reduce por ende los síntomas de déficit de atención. En ansiedad reduce los síntomas, muy cargado a la producción de endorfinas que se generan por la actividad física, y en psicosis no tiene un impacto como tal sobre la enfermedad, pero sí reduce
las complicaciones de la misma, que serían enfermedades crónico-degenerativas. ¿Qué vamos a recomendar respecto a actividad física? El tiempo, que en población pediátrica estaríamos hablando de 60 minutos diarios, de una intensidad moderada a intensa, y el tipo que más se ajuste al contexto social de esta persona, si requiere convivir o requiere una actividad como más individual. En el caso de adultos, mínimo 150 minutos por semana, de intensidad moderada al menos, y el tipo, mismo caso, lo que más se adapte al contexto social de la persona. Respecto a suplementación, lo que más evidencia tiene es el uso de omega 3, principalmente con fuentes de EPA y DHA. Se ha propuesto que este omega 3 tiene efectos sobre la plasticidad, sobre la neurogénesis, la regulación de los neurotransmisores y también regula la neuroinflamación porque es un potente antioxidante y reduce como esta parte de sustancias proinflamatorias a través del ácido araquidónico. La suplementación recomendada es que en depresión mayor se brinden de 1 a 2 gramos suplementados. Esto sí tampoco se podrá lograr solamente a través de la dieta. Y la relación de EPA versus DHA, por cada 2 de EPA, 1 de DHA. Y en esta parte de suplementos de omega tenemos un montón de marcas diferentes, pocos controles o muchos, la mayoría con pocos controles, entonces es importante leer la etiqueta para ver si cumple con la dosis y cumple con esta relación. Habrá que considerar los efectos secundarios. La suplementación de omega 3 es muy irritante para el estómago principalmente, entonces puede causar eructos, náuseas durante el día al momento de consumirlos y alteración del gusto. Algunas otras efectos secundarios, alguna erupción dérmica. Y recomendaciones de 1 a 2 gramos del suplemento y fraccionamos la dosis, es decir, si encuentro pastillas de 500 miligramos, sería una mejor opción de comerse el gramo completo porque va a irritar más. EPA es el que tiene más evidencia. El EPA específicamente tiene efecto positivo sobre depresión, TDA y la hiperactividad. Y estudiados sobre pacientes con esquizofrenia no ha mostrado ningún tipo de efecto. Folatos tiene efecto positivo sobre depresión mayor y esquizofrenia. La recomendación suplementada de folatos serían 400 microgramos. En suplementos en general no se ha encontrado un efecto negativo en el momento de brindarlos porque la mayoría son vitaminas hidrosolubles. Lo mismo que con el omega, pues no genera un efecto negativo a menos que exceda por mucho la dosis. Entonces no perjudica, pero tampoco está evidenciado que la suplementación, excepto de omega 3, tenga un efecto positivo sobre el paciente. Entonces lo mejor sería mejorar la calidad de la dieta. Y por último, ya nada más sería ver como la parte del seguimiento que requiere el paciente con riesgo o con desnutrición. Debo estar evaluando al momento de hacer la intervención si sostiene las alteraciones de la ingesta o existen algunas nuevas o se modificó. Dentro de estas, si mejoró la conducta alimentaria, es decir, había una aversión al alimento, si lo mejoró o no hay ningún tipo de cambio. Y si consume o no el suplemento que se le indicó. Interacciones fármaco-nutriente que puedan presentarse como nuevas, la masa muscular, que es lo que amerita la desnutrición, y si hace o no la actividad que se le recomendó. Sería todo de mi parte, no sé si tengan alguna duda o comentario.